a la inauguración del segundo Seminario Internacional Virtual de Investigación e Intervención Educativa. Preside en esta actividad el licenciado Arturo Orea Cantón, secretario académico del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, en representación del doctor Alberto Severino Jaén Olivas, director del ICSU. Buenos días. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Maritza Librada Cázares Mesa, jefa del área académica de Ciencias de la Educación. Muy buenos días. Asimismo, nos acompaña la doctora Marisela Zúñiga Rodríguez, líder del Cuerpo Académico de Evaluación, Planeación y Desarrollo Curricular. Sea bienvenida la doctora Amelia Molina García, líder del Cuerpo Académico de Estudios Comparados en Educación. Damos la más cordial bienvenida a la maestra Antonia Holguín Neria, líder del Cuerpo Académico Interculturalidad y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Buenos días a todos. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales y conferencistas, al doctor José Luis San Fabián Maroto de la Universidad de Oviedo, a la doctora Virginia Bárbara Pérez Payol de la Universidad de Cienfuegos, a la magíster Emilce Mejía Toscano, al doctor Miguel Esbrí de la Universidad de Panamá, al doctor Blas Joel Juanes Guirao, director académico de la Fundación Metropolitana de Ecuador, a la doctora Luisa Morales Maure de la Universidad de Panamá, al doctor Tiburcio Moreno Olivos de la Universidad Autónoma Metropolitana, a la licenciada Janet Astrid González Vázquez, especialista en Pedagogía de los Derechos Humanos, a la doctora Noemí Suárez Monzón de la Universidad Tecnológica Indoamérica, a la doctora Marianela de la Caridad Morales y a la magíster Shirley Andrea Ovalle Barrero de la Universidad de Santo Tomás de Tunja, Colombia. Asimismo, agradecemos la presencia de investigadores, jefes de área, coordinadores de programa educativo, de licenciatura y de posgrado, y a los representantes de medios de comunicación, y en especial a nuestros alumnos y alumnas del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio con esta actividad, pedimos a la doctora Maritza Librada Cázares Mesa nos dé su mensaje de bienvenida. Muchas gracias, doctora Irma. Pues nos da mucho gusto en estos momentos, pues, saludar a través de esta vía. Precisamente es una gran satisfacción a todos los estudiantes, académicos, a la comunidad universitaria en general que nos acompañan en este segundo Seminario Internacional de Investigación e Intervención Educativa en su modalidad virtual, que realmente por las condiciones de pandemia provocadas por el COVID-19 y considerar como imperante la salud, se ha considerado esta opción como una alternativa viable para desarrollar este evento. Sean nuestras primeras palabras realmente pues para saludar a nuestro señor rector, el maestro Adolfo Pontigo Loyola, al director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Alberto Severino Jaén Olivas, y a todas las autoridades universitarias que de alguna u otra forma han colaborado con nosotros para hacer realidad este evento. Realmente para nosotros ha sido un gran desafío pues desarrollar este tipo de eventos en las condiciones actuales. Sin embargo, pues se ha considerado un programa orientado hacia las diferentes líneas que sustentan los procesos de investigación e intervención educativa, sobre todo alineada a las líneas de generación y aplicación del conocimiento que se cultivan en los dos cuerpos académicos que están sustentando el área académica de ciencias de la educación, en este caso el Cuerpo Académico de Evaluación, Planeación y Desarrollo Curricular y el Cuerpo Académico de Estudios Comparados en Educación. De igual manera, pues se han considerado como referente importante que ha estado contribuyendo a través de los diferentes proyectos de investigación desarrollados con la Escuela Normal del Valle del Mezquital, pues el Cuerpo Académico de Tecnologías de la Información y la Comunicación, y es por ello
que se presentan 7 líneas temáticas alineadas precisamente al diagnóstico, al currículum, a los estudios sociales y culturales, a las políticas educativas, la interculturalidad, las tecnologías de la información y la comunicación y las experiencias educativas en la pandemia. Se van a compartir a través del chat pues el link donde se encuentra ubicado la página web del seminario, en la cual ustedes podrán observar precisamente la organización del programa del mismo, y por supuesto ya están subidas en las líneas temáticas los diferentes videos de todas las conferencias o de todas las ponencias que han presentado los participantes en este evento. A lo largo de estos 3 días estaremos compartiendo este tipo de experiencia, y en el día de hoy nos sentimos pues honrados con toda la participación de la audiencia. Ya veo que me están mandando varios mensajes que no se pueden conectar o que no han podido ingresar. Eso quiere decir que, bueno, pues de alguna u otra manera ha tenido pues una sensibilidad el desarrollo de este evento en la comunidad universitaria nacional e internacional. Precisamente nos acompaña en el día de hoy el doctor José Luis San Fabián Maroto, el doctor Blas Joel Juanes Girao, que serían los conferencistas que a 2 voces estarían trabajando las conferencias de inicio de este seminario. Agradecerles a todos, y estaremos como siempre compartiendo y reflexionando y aprendiendo, que creo que es parte del gran desafío de este tipo de actividades. Aprender para transformar y darle sentido y significado a la ciencia en estos contextos que realmente están demandando pues toda la creatividad, ingenio, y para poder seguir desarrollando estos procesos. Muchas gracias. Nos dirige su mensaje y realiza la declaratoria inaugural del segundo Seminario Internacional Virtual de Investigación e Intervención Educativa, el licenciado Arturo Orea Cantón, secretario académico del ICSU. Muchas gracias, doctora. El día de hoy acudo con la representación del doctor Alberto Severino Jaén Olivas, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, quien por asuntos propios de su encargo le fue imposible estar acompañándonos. Como saben, nos encontramos frente a una severa crisis de salud, pero la dinámica universitaria no se detiene. Por ello, se han tomado estrategias y herramientas extraordinarias que nos permiten adaptarnos a la emergencia sanitaria sin perder de vista cumplir con las áreas sustantivas que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene bien definidas, como son la docencia, la investigación, la vinculación y extensión. Muestra de ello es el evento que nos congrega este segundo Seminario Internacional Virtual que el Área Académica de Ciencias de la Educación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades organiza y que habrá de realizarse desde este día hasta el 13 de noviembre del presente año. Nadie mejor que los aquí presentes para dar testimonio de la participación activa que nuestra máxima casa de estudios realiza en franco camino a la era tecnológica a través de estructuras y plataformas que permiten subsanar la brecha de la sana distancia. Eventos como el de hoy dan cuenta que el desarrollo académico y la generación de conocimientos siguen fortaleciéndose sin poner en riesgo a nuestra valiosa comunidad universitaria, salvaguardando su integridad. Por eso reconozco el esfuerzo y trabajo decidido que el comité organizador ha impreso para que todo esto sea posible, porque es bien sabido que cuando una situación es buena, se debe disfrutar, pero cuando es mala, se debe de transformar, y los partícipes al respecto lo han hecho muy bien. De modo que procederé a dar cumplimiento con nuestro acto protocolario. Hoy, 11 de noviembre del 2020, siendo a las 10:10, a nombre del maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del doctor Alberto Severino Jaén Olivas, director del IPSU, y del mío propio,
declaro formalmente inaugurados los trabajos de este segundo seminario internacional virtual, convencido de que los objetivos trazados sean cubiertos satisfactoriamente en beneficio de todas y todos. Amor, orden y progreso. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, de nuestros invitados especiales a este acto de inauguración del segundo Seminario Internacional Virtual de Investigación e Intervención Educativa, y daremos inicio con nuestras conferencias. Antes de pasar a la presentación de nuestra primera conferencia, me gustaría comentarles que en el chat de esta sesión estaremos compartiendo la liga de la página web del evento para que puedan consultar el programa y los horarios de las diversas conferencias, así como comentarles que las ponencias que se inscribieron a este seminario estarán disponibles desde ahora y de manera permanente para que ustedes puedan consultarlas, ya que no hay un horario específico en el que se deban de realizar las ponencias. Para ello, hicieron grabación de videos para poder estar visualizándolos a lo largo de este evento, por lo cual los invitamos a visitar nuestro sitio web y hacer sus comentarios pertinentes. Para dar inicio con nuestra conferencia titulada Procesos de para dar inicio con esta conferencia titulada Procesos de reenchance educativo y sociolaboral de los adolescentes en situación de vulnerabilidad, damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro conferencista, el doctor José Luis San Fabián Maroto, de la Universidad Autónoma de Oviedo. Asimismo, damos la más cordial de la bienvenida a la doctora Maritza Librada Cáceres Mesa, quien fungirá como moderadora de la conferencia y a quien cedo el uso de la voz. Muchas gracias, doctora Irma. Pues es un placer, como siempre, presentarles al doctor José Luis San Fabián Maroto, catedrático de la Universidad de Oviedo, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, y que es titulado de Pedagogía y Sociología, con docencia en la Universidad de Oviedo desde el año 1982. Precisamente, pues sus principales líneas de investigación están orientadas al campo de la organización y la evaluación de programas e instituciones educativas, la pedagogía social, el estudio sobre la infancia, la participación educativa en estudios de investigación etnográfica con un enfoque más cualitativo. Ha dirigido 21 tesis de doctorales y ha publicado numerosos trabajos relacionados con dichos temas en revistas científicas de alto impacto, más de 40 publicaciones en Dialnet y aportaciones a 70 congresos nacionales e internacionales. Las tesis doctorales dirigidas han obtenido premio extraordinario y también más de 20 trabajos conducentes en este mismo tenor. Fue premio extraordinario del doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, mención honorífica en la convocatoria de premios nacionales de investigación e innovación educativa en 1990 y obtuvo el primer premio nacional compartido en tesis de investigación e innovación educativa en ese mismo tramo. Precisamente hoy el doctor José Luis San Fabián Maroto nos va a presentar algunas de las, es decir, parte de los resultados de un proyecto de investigación a través de de la conferencia de procesos de reenganche educativo y sociolaboral de adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, estudio de casos implicados e implicaciones socioeducativas. En este caso, pues nos da mucho gusto darle la palabra al doctor José Luis San Fabián Maroto, y posteriormente pues tendríamos la oportunidad de precisar algunas de las participaciones y que por supuesto a través del chat pueden ir también planteando algunas dudas e inquietudes. Muchas gracias y le damos la voz al doctor José Luis San Fabián Maroto. Gracias, la doctora Marisa. Buenos días en México, buenas tardes ya aquí en España.
Agradezco esta invitación porque es siempre una oportunidad para volver a encontrarme con los colegas, queridos colegas de la Universidad Autónoma de Hidalgo, y agradezco al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y al área de educación, pues podernos encontrar hoy aquí, aunque sea en esta... Es que, ¿sabes qué? Estamos atorados. Yo lo estuve diciendo como 20 veces y después de 20 veces Ya lo sé, pero se supone que... Parece que hay algún problema de sonido. ¿Se me oye bien? Sí, se escucha bien. Sí, muy bien. Perfectamente, Bueno, pues, doctor, se escucha bien. Sí se escucha. De acuerdo, muchas gracias. Digo, como estamos a esta distancia y bueno, siempre puede haber algún problema de conexión. Yo estoy también en una zona rural, que tampoco tenemos la conexión que tienen las zonas urbanas, pero esperemos que todo vaya bien. Digo que estoy encantado de estar hoy aquí, en este encuentro, después de otras colaboraciones que hemos tenido siempre entre la Universidad de Oviedo y la Universidad de Hidalgo. Y cuando bueno, se nos invitó, pues digo, bueno, es una ocasión para reencontrarnos. Lo que voy a hablar yo aquí hoy es un poco sobre un tema que es un tema preocupante y es una problemática que yo digo que es una problemática endémica de todos los sistemas educativos, que es el abandono escolar prematuro. Para ello voy a utilizar una investigación que hemos acabado hace unos meses y que llevamos hace varios años trabajando en ella, sobre lo que llamamos procesos de reenganche educativo y sociolaboral de adolescentes en situación de vulnerabilidad. Realmente, bueno, pues este es un proyecto que nos financiaron el Ministerio aquí en nuestro país y en el que hemos colaborado en dos grandes equipos, uno de la Universidad de Oviedo, que es el proyecto que yo voy a comentar y que yo he coordinado. Y hay un segundo subproyecto, son dos subproyectos coordinados, y el otro lo coordina la profesora María Teresa González de la Universidad de Murcia. Los dos proyectos llevan el mismo título y siguen la misma metodología. La principal diferencia es que mientras que en la Universidad de Murcia estudian los procesos de reenganche en el sistema educativo formal, en las escuelas, sistema escolar, en la Universidad de Oviedo lo que hemos hecho es estudiar los procesos de reenganche en las instituciones de educación no formal, lo que llamamos instituciones del tercer sector. Por lo tanto, a ver, es que me han cambiado ahora la pantalla. Vamos a ver. Solicitar, anotar. Ahí. Vale, perfecto. Muy bien. José, no se ve la Voy a pantalla. utilizar. ¿Ves la presentación? ¿La veis? No. Voy a subirla. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, vale. Muy bien. Entonces, voy a utilizar esta presentación para que puedan seguir mejor esta ponencia. No pudiste ajustar. En primer lugar, por lo tanto, quería decir que un poco este proyecto, como todos los proyectos de investigación, ha sido elaborado por un grupo un equipo de investigadores de 12 personas, casi todas de la Universidad de Oviedo,
donde están incluso algunos investigadores que ya han colaborado en la Universidad de Hidalgo, como son José Luis Belver o Soraya Calvo, y también han participado investigadores de otras universidades, como la profesora Catherine Blaya, de la Universidad de Niza, o un equipo de la Universidad de Oporto, de Portugal, que coordina una investigadora que es Elena Araujo, que han trabajado mucho también estos temas de abandono escolar. El abandono escolar prematuro o temprano realmente es una situación general de todos los sistemas educativos. Nacer en un país pobre, en una familia con escasos recursos, pertenecer a una etnia o simplemente quedar al margen del sistema escolar es presagio de una experiencia de fracaso educativo en la mayoría de los jóvenes. En todos los países, en mayor o menor medida, se da. Es una especie de lacra, que yo digo silenciosa, ¿no? Porque es un goteo de alumnos que van abandonando, pero no hay mucho ruido, no se hace mucho ruido, no se produce mucho estruendo, ¿no? Parece que es congénito un poco al sistema, al propio sistema, ¿no? Donde se van generando una serie de desechos, de residuos, ¿no? Y en España este es un problema importante porque de hecho hemos tenido unas tasas muy altas que han bajado en los últimos años, pero siguen estando por encima de la media europea, ¿no? En estos momentos se han descendido no tanto porque el sistema educativo haya cambiado a una mejor respuesta ante este tipo de alumnado, sino más bien porque se han deteriorado las condiciones laborales del mercado de trabajo y los jóvenes y adolescentes se piensan más el abandonar el sistema escolar porque realmente ven la precariedad que existe en el mercado de trabajo. Estamos en años arrastrando crisis, donde los principales oficios precarios a los que ellos accedían, hostelería o construcción, ni siquiera ahora es fácil acceder porque hay muy poca oferta, ¿no? La mayoría de los países diríamos que casi una cuarta parte del alumnado abandona la escuela antes de tiempo. En España tenemos una tasa ahora de un 17%, y el objetivo de la Unión Europea, por ejemplo, es bajar del 10%, ¿no? Pero todavía estamos lejos. Estamos hablando de citas de datos oficiales de alumnado que abandona las escuelas, que deja ya de matricularse, que deja de acudir a los centros. Desde luego no entramos para nada en lo que podemos llamar el abandono virtual, es decir, numerosos estudiantes que siguen asistiendo a las clases, a las escuelas, pero diríamos que sin ningún entusiasmo, sin ninguna implicación, pues por presiones de la familia, por compromisos, porque son etapas, estamos hablando de etapas de educación obligatoria, en primaria o secundaria, y entonces, claro, todavía el problema es mucho mayor, es mucho mayor. Y ese otro absentismo tampoco generalmente se contabiliza. Esto ocurre, ¿por qué? Porque en gran medida ha habido un proceso de desafección, de desconexión progresivo a lo largo de los años de muchos estudiantes con lo que se realiza en la escuela, con lo que no se sienten identificados, no ven sentido, no se sienten parte de las instituciones escolares, ¿no? Y se van desconectando. A veces simplemente siguen asistiendo, pero diríamos que ellos están en la escuela, pero la escuela no está en ellos, ¿no? Y en otros casos simplemente siguen un sistema donde empiezan a faltar sesiones, donde empiezan a suspender algunas asignaturas y muchas veces eso desencadena en un abandono de la institución. Eso sin contar también con estudiantes que se enfrentan a situaciones de acoso por parte de compañeros o rechazo de profesores, ¿no? El caso es que, bueno, es un poco esta imagen que es una viñeta de Francesco Tonucci, clásica, ya muy conocida, donde presenta un poco la máquina de la escuela, ¿no? Esa máquina donde salen unos productos muy bien, aparentemente por lo menos, bien diseñados,
según lo previsto, diríamos por la puerta de adelante, pero por la puerta de atrás hay unos desechos que son pues, el fracaso, los que no han salido bien, los que no han salido bien. Generalmente suelen ser estudiantes pues, de condiciones sociales más desfavorecidas, a veces con distintas discapacidades, etcétera, ¿no? Esta realidad, bueno, pues realmente es una realidad preocupante, ¿no? Una realidad preocupante. Este gran colectivo al final con el que nos juntamos, entre los que salen de esta manera y los que no han sido tampoco muy afortunados en su desarrollo a lo largo de su paso por la institución, diríamos que es el gran fracaso de la escuela, es el gran fracaso del sistema escolar, que forman ese colectivo que muchas veces en España se llaman el grupo de los nini, para referirse a los alumnos entre 16 y 24 años que ni estudian ni trabajan, ¿no? Se le denomina un poco despectivamente los nini, ¿no? Estos desechos defectuosos de la escuela suelen estar ya desahuciados por el sistema, porque el sistema no les da una segunda oportunidad, o realmente lo que les da no es realmente una nueva oportunidad o una oportunidad diferente. A veces es más de lo mismo, con lo cual no sirven para reenganchar a estos estudiantes. Hasta ahora, lo que se ha estudiado en este colectivo han sido, en este tema, sobre todo las causas del abandono, ¿no? Y los factores predictivos, obviamente, para tratar de prevenir y de evitar que este tipo de alumnado vaya creciendo, ¿no? Sin embargo, hay un grupo, o sea, parte de estos jóvenes que abandonan, no lo hacen definitivamente. Tras un tiempo son capaces de retomar su formación y su interés por el aprendizaje. Este es el colectivo en el que nos hemos centrado en nuestro estudio. Conocer los factores de protección que generan resiliencia y que promueven el reenganche de los jóvenes después de haber abandonado el sistema escolar. Se trata de una línea de investigación que no es la línea dominante, por eso nos parecía interesante abordarlo, y sobre todo porque nos puede dar numerosas claves sobre lo que está pasando en las escuelas, en los procesos educativos, y también nos puede dar y sugerir propuestas para mejorar las propias escuelas. Por tanto, un poco el objetivo de este proyecto del que yo estoy hablando es explorar y conocer los programas de reenganche para jóvenes en situación de vulnerabilidad que han obtenido buenos resultados. Entonces, consideramos dos dimensiones importantes. Una, lo que es la dimensión institucional, es decir, las instituciones que ofertan esos programas, cómo están organizadas, cómo lo gestionan y los programas en sí mismos. Y por otra parte, lo que llamamos la dimensión ideográfica, es decir, la trayectoria educativa de los jóvenes en su paso por la escolaridad, un paso muchas veces que les ha conducido a un fracaso, aunque sea un fracaso del sistema, pero que muchas veces se les achaca a ellos el fracaso, y los procesos de aprendizaje de resiliencia, ¿no? Cómo han sido capaces de salir adelante a pesar de esas dificultades. Para ello utilizamos una concepción de reenganche en un sitio amplio, multidimensional. Es decir, no es solo como hacen muchas veces las estadísticas, pues un estudiante que ha vuelto a la escuela y ha titulado de nuevo. No, no es solo titular. Hay una cara del reenganche que es la cara personal, es decir, son estudiantes que han recuperado otra vez la confianza en sí mismos. Porque generalmente el abandono escolar, el fracaso escolar, conlleva un descenso de la autoconfianza, del autoconcepto, una visión negativa de sí mismo. Es decir, nosotros no valemos para esto, me voy de la escuela, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar esa autoconfianza. Por supuesto, han recuperado también una confianza en los demás y, sobre todo, una confianza en su propio futuro, ¿no? No hay que olvidar que son jóvenes maltratados por las circunstancias sociales.
la mayoría de los chavales que abandonan la escolaridad. Entonces hay una dimensión personal de reenganche, hay una dimensión formativa, es decir, tienen que descubrir que hay otras formas de aprender, hay otros modelos además del modelo académico y otras formas de enseñar. Porque si se les introduce de nuevo en un sistema similar en el que abandonaron, volverá a repetirse el abandono. Esa es una dimensión formativa, una oferta de metodologías y de programas de aprendizaje diferentes a las que recibieron en su escolaridad. También hay una dimensión del reenganche que es sociocomunitario, es decir, hay una apertura social y a la comunidad. Empiezan a encontrar estos jóvenes nuevos referentes, a veces en iguales, en formadores, es decir, personas que les sirven para estimular su propio crecimiento, que les sirven de apoyo, que les sirven de modelo para decir, mira, pues esta persona que era como yo y mira dónde ha llegado. Esto también es un reenganche, el reenganche sociocomunitario, y además descubren que pueden aportar y hacer algo por la comunidad. Y por último, también hay una dimensión de reenganche, una dimensión que es la dimensión laboral. La dimensión laboral se refiere, obviamente, a toda aquella formación de adquisición de destrezas para el empleo, donde realmente ven que la formación tiene una función, una finalidad, y tiene un sentido también en cuanto a una repercusión en el mercado laboral. No está desconectada del mundo laboral, porque estos jóvenes, como muchos jóvenes, entre otras cosas, a partir de determinada edad, estudian también porque quieren ser el día de mañana unos trabajadores competentes y reconocidos. Bueno, pues estas son las dimensiones que pensamos que debían tenerse en cuenta, y para ello hemos establecido unos supuestos básicos y unas preguntas, ¿no?, para la investigación. Es decir, partimos de que las instituciones educativas tienen una responsabilidad institucional y organizativa de lo que ocurre, de sus resultados. No se puede decir, no, bueno, es que las instituciones educativas no son capaces de dar educación a un 25% de los jóvenes que llegan. No, no, ahí tienen una responsabilidad, porque estamos hablando de la educación obligatoria, y por lo tanto sus prácticas condicionan notablemente la experiencia escolar de los jóvenes. Y hay que preguntarse, ¿qué hacen las instituciones educativas para prevenir a los jóvenes en riesgo? Esta es la gran pregunta. Y para reenganchar a los jóvenes que en algún momento han dejado o están a punto de dejar la institución. Por otra parte, el proyecto se plantea otro supuesto que es un enfoque positivo. Generalmente cuando hay abandono escolar, pues el enfoque más bien es de cuáles son los déficits, cuáles son las carencias, cuáles son las necesidades. Entonces hemos decidido también que hay que analizar aquellos programas y aquellas instituciones educativas, formales y no formales, que están teniendo éxito y que están ayudando a jóvenes con sus programas a salir adelante. Y nos interesa saber qué características tienen estos programas que funcionan bien. Y en tercer lugar, el principio, el supuesto de intervención proactiva. Es decir, nos interesa saber cómo se construyen los procesos de resiliencia y de compromiso educativo en los jóvenes. Cómo se pueden volver a establecer los lazos y los vínculos de los jóvenes con las instituciones educativas, que son fundamentales en las primeras fases de su adolescencia, de su juventud. Bien, pues esto es un poco un marco general del proyecto. Si entramos un poco en la metodología que hemos seguido, tenemos una denominación que llamamos estudio de casos al final del título del proyecto. Es una metodología de investigación cualitativa que se centra en elaborar dos tipos de casos: los casos institucionales y los programas de reenganche, analizando en profundidad qué instituciones y qué programas promueven, cómo funcionan esos programas, cómo se organizan, cómo se diseñan, cómo se evalúan. Y por otra parte, los propios jóvenes, variable que decíamos gráfica, es decir,
cuál es su trayectoria, cuál es su contexto sociofamiliar, qué referentes tienen, cómo han ido tomando decisiones. Entonces, uniendo estos dos casos, estos dos tipos de casos múltiples, las instituciones y los programas por los que pasan los jóvenes, y por otra parte los jóvenes con sus características, sus decisiones, sus entornos familiares y demás, quizá podamos tener una visión más conjunta de qué es lo que lleva a los jóvenes a tomar decisiones de abandono y, lo que es más importante y lo que nos interesa en este proyecto, de reenganche, de volver a recuperar las ganas de aprender, las ganas de aprender. Para eso utilizamos una metodología, una muestra, esta metodología para seleccionar los casos. Son casos que los buscamos en las principales instituciones que se dedican en el ámbito, en el caso de este estudio, de Asturias y de Cantabria, al reenganche de jóvenes que han abandonado el sistema escolar. Son instituciones que dependen a veces de fundaciones, ayuntamientos, asociaciones, es decir, son paralelas al mundo, al sistema educativo formal. Aquí tenemos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Gijón, la Agencia Local de Promoción Económica y de Empleo, concretamente con los proyectos de Escuela de Segunda Oportunidad, Escuelas Taller, la Fundación Binjoy de Oviedo, que tiene también numerosos programas dirigidos a estos jóvenes, la Fundación Secretario Gitano, que está implantada en toda España, pero nosotros estamos sobre todo en Asturias, en la parte de Asturias, la Asociación Mar de Niebla, la Asociación Cuantayá, la Asociación Norte Joven y otras asociaciones ya de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Las anteriores eran de Asturias y estas de Cantabria, Diagrama, Asociación Brumas, Fundación Queen, Fundación José Luis Díaz. Bueno, al final investigamos 11 instituciones que llevaban a cabo 18 programas e hicimos estudios en profundidad y entrevistas a 39 jóvenes. Es un poco la muestra. Para ello elaboramos unas guías metodológicas con unos instrumentos de entrevista dirigidos por una parte a la institución y a los programas, y a los responsables de las instituciones, a los formadores de los programas que participan y a los tutores, a los jóvenes en colectivo como grupo de discusión. Pero por otra parte también elaboramos unos instrumentos referidos al joven, con una entrevista, generalmente varias sesiones de entrevista a los jóvenes, a personas también relevantes, otro guión de entrevista para personas relevantes, que pueden ser colegas, compañeros, su pareja, un formador, un familiar, y que les ha ayudado a dar ese paso adelante y a reenganchar, ¿no? Junto con otros instrumentos auxiliares, como por supuesto la autorización para participar, si eran menores de la familia o si eran mayores, pues directamente del joven, hojas de registro, etc., ¿no? Entonces, con eso teníamos unas guías para que todos los investigadores en las distintas instituciones tuviesen una pauta similar de recogida de información. Esta sería un poco una estructura del guión de entrevista en términos generales de las dimensiones, ¿no? Por una parte, los distintos ámbitos a considerar: formativo, laboral, familiar, comunitario, de desarrollo personal, los distintos ámbitos del reenganche. Y por otra, los contenidos, que era un poco cuál ha sido un poco la trayectoria educativa del joven, toda una batería de preguntas, la fase previa, su experiencia de la escolaridad, la decisión de abandonar, la fase de abandono, el paso del abandono al reenganche, y la fase ya cuando ya está cursando o ha cursado el programa de reenganche, cuál es su situación actual y cuál es su proyecto vital y educativo que tienen los jóvenes, ¿no? Vamos a hacer voy a hacer una exposición un poco breve de los resultados, porque bueno, hay muchos datos, mucha información y bueno, todavía hay que seguir analizando, pero sí se puede hacer un poco ya una organización, ¿no? Que hemos tratado de reflejar aquí en este árbol o en esta rama, que
con hojas de ginkgo, el ginkgo biloba, que es un árbol que denominan un árbol fósil, un fósil viviente, ¿no? Algunos de estos árboles resistieron en Japón a la bomba nuclear, ¿no? En este sentido, bueno, pues las hojas imitan un poco a las de este árbol. Y ahí están un poco distintos aspectos fundamentales de todo este proceso que va desde el abandono hasta digamos que a volver otra vez a renacer de nuevo social y educativamente, que es lo que han hecho estos jóvenes, ¿no? Y todo eso pasa pues desde la experiencia del abandono, la vivencia de la experiencia, que es una experiencia de fracaso, una experiencia de crisis, la existencia de transiciones abruptas, el papel de los colegas, de los amigos, el papel de la familia, el papel del personal docente, el tránsito por la incertidumbre, la búsqueda de algo y alguien al que agarrarse para seguir adelante, el encuentro con una relación educativa diferente, con otras formas de enseñar, y una resiliencia que al final es una resiliencia que se aprende y también que enseñan ellos y que son capaces de enseñar, ¿no? Y que al final les permite dotarse de un proyecto de vida y perseguir otra vez un sueño, ¿no? E integrarse en la dinámica social, ¿no? Volver un poco a vivir, ya digo, reeducativamente de nuevo, ¿no? Voy a plantear así algunas de estas cuestiones referidas un poco a los resultados, ¿no? A las más importantes. Todo lo que es la experiencia del abandono, el abandono escolar. El abandono escolar, que es un proceso, pero también es un contexto. Y que generalmente lleva a una experiencia de fracaso, ¿no? Habría que preguntarse qué es fracaso de quién. Desde luego no es fracaso, es un fracaso del sistema. Lo que pasa es que se vive en propia piel por los jóvenes. Hay un proceso ahí de una entrada en crisis, de un futuro incierto, donde tienen que afrontar una realidad, ¿no? Y en ese proceso de abandono también muchas veces hay un proceso de maduración, un proceso de reflexionar. Es decir, es un proceso duro, ¿no? Que a veces parece que los jóvenes cuando se van del sistema escolar lo plantean como una especie de autodefensa. Ah, qué bien, me voy a liberar de... Pero en el fondo saben que están dejando muchas oportunidades, ¿no? Pero que no pueden seguir, no pueden seguir. Y es un proceso duro, ¿no? Que luego se van dando cuenta que muchas veces no actuaron tampoco de la mejor manera, ¿no? A lo mejor al tomar esa decisión, ¿no? Hay también muchas veces hay transiciones abruptas, por ejemplo, de pasar de la etapa de primaria a la etapa de educación secundaria, donde no se facilitan esas transiciones. A veces son transiciones abruptas a nivel familiar, ¿no? Hay un cambio de trabajo de los padres y entonces van a otro sitio, tienen que cambiar de un centro a otro, o incluso interrumpir la escolaridad, etc. Hay diversas transiciones. Otras transiciones se refieren a la separación de los padres, distintas situaciones que generalmente no facilitan el seguir muchas veces una escolaridad que podemos llamar un poco, pues bueno, más normal, ¿no? Un cambio de colegio al instituto. Por ejemplo, los menores inmigrantes, ¿no? Hemos trabajado con varios casos que, claro, este es un testimonio de uno de ellos. Dice, mi padre falleció, me quedé solo con mis hermanos, somos 3, entonces yo tenía que hacer algo. Y entonces en un país que no tenía ninguna posibilidad de futuro, solo lo que tuvo que hacer es salir de ese país, emigrar de manera ilegal hasta llegar a España, pasando por otros países europeos, y luego llegó a España y para buscar un futuro mejor, ¿no? Son casos como más radicales ya de abandono, no solo escolar, sino de abandono familiar, del propio país, de la propia comunidad, ¿no? Y estos jóvenes, con estas circunstancias extremas, los jóvenes han ido adelante, ¿no? Son ejemplos de resiliencia, ¿no? Luego, bueno, son generalmente jóvenes en general
que tienen dificultades para seguir el ritmo estandarizado de las sesiones de la enseñanza desconectada, muchas veces de su propio entorno, ¿no? Está desconectada de su realidad, entonces desconectan. Jóvenes que pierden o tienen ya una baja autoestima como estudiantes, se definen a sí mismos como de baja capacidad de rendimiento escolar, tienen una visión más bien negativa de sí mismos, que se les ha creado obviamente también a lo largo del sistema. Las escuelas siguen una pauta muchas veces de repetición, de asignaturas, de curso, que muchas veces conlleva desligarse de su promoción y pasar a formar parte de grupos de edad menores, ¿no? Con lo cual todo eso va desarraigando al propio joven, ¿no? Y van faltando a las clases, van teniendo problemas de absentismo, diríamos que van acumulando un lastre, ¿no? Y al final con ese lastre ya no pueden y dicen abandonan el sistema escolar, abandonan sus proyectos, cualquier proyecto que puedan tener de seguir formándose, ¿no? Se produce una desvinculación, no se identifican para nada con las escuelas, con los institutos, y además muchas veces se encuentran una pandilla que más o menos les apoya y que hacen lo mismo y bueno, les da cobertura, ¿no? Y entonces todavía refuerza esa desvinculación. Con unos colegas que les ayuda a salir, a escapar, y tal. Luego reconocen que fue un error, pero durante ese proceso no lo ven, ¿no? La familia también es un factor importante, pero no siempre existe. A veces la familia no apoya, no puede apoyar, es incapaz, o no les da un apoyo claro a sus hijos, ¿no? Para que continúen, no les da referentes, ¿no? E incluso, bueno, pues si no sirve de nada estudiar, ¿no? Y luego otro elemento fundamental es el personal docente, orientador de los centros. Se pueden encontrar con profesores a veces que tampoco les apoyan. Decían un ejemplo que viene aquí, el profesor nunca me sacaba la pizarra, me ponía allí detrás para que no molestara, ¿no? Entonces, consideraba que estaba como un mueble, ¿no? Entonces, claro, ¿qué interés va a tener un estudiante que es tratado así, ¿no? Por profesores que ni le motivan, ni le incentivan, ni considera como persona. En cambio, al contrario, otros encuentran profesores y dicen, bueno, es que aquí encontré un profesor que me preguntaba, me decía, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo te sientes? Se interesaba por mí, ¿no? O un orientador, ¿no? Entonces, el personal docente, orientador, son decisivos, claro. Entonces, todos estos elementos, colegas, familia, su propia experiencia de repetir asignaturas y demás, van configurando todo este mundo del abandono escolar, ¿no? Al final, llegaríamos un poco a esto, lo que es un poco la transición, un tránsito, que es un tránsito, ya digo, que se vive como una liberación inicial, pero que después de un tiempo, generalmente breve, a raíz del abandono, aparece la crisis, la desorientación, la sensación de estar en tierra de nadie, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hago? Me he liberado de la escuela, pero ¿ahora qué hago? ¿Qué va a ser de mi vida, no? Y entonces empieza ahí un proceso muy duro que viven estos jóvenes, ¿no? Hay una parte de desierto y luego estancamiento y luego de crisis, ¿no? Entonces, bueno, claro, cuando tenían 15 y 16 años no sabía dónde ir. Entonces necesitaba que te oriente y muchas veces no lo encontraron en los centros escolares, ¿no? Hay un proceso por lo tanto, de una necesidad de buscar algo, alguien que le ayude, en qué agarrarse, algunos resortes, algunos referentes, ¿no? Y muchas veces depende también de ellos el salir adelante, ¿no? Pero no siempre los encuentran. También buscan una nueva relación educativa que les ayude a recuperar la autoestima, a pasar eso de, bueno, yo no valgo, y a decir yo valgo y puedo hacer cosas, ¿no? Yo soy alguien que puedo ser capaz de sacar adelante, ¿no? Hay una toma de conciencia, hay un afrontamiento de la realidad, incluso a veces un sentido de la responsabilidad propia y familiar. Yo no puedo estar dependiendo siempre de mi familia, tengo que hacer algo para ser independiente, ¿no? Y entonces se dan cuenta, pero muchas veces ya después, de que para eso muchas veces hay que estudiar, ¿no? Hay que prepararse, ¿no? Hay que formarse, pero quizá de otra manera, distinta a la que lo han hecho, ¿no?
se van dando cuenta de que se van haciendo mayores, y que, bueno, pues realmente necesitan tomar decisiones con su vida, no van a estar siempre ahí dependiendo de sus colegas y demás. Y encuentran un poco, pues eso, buscan otras formas de enseñar, de aprender, en otros programas, muchas veces alternativos, las escuelas de segunda oportunidad, escuelas taller, que les dan una visión totalmente diferente de lo que es la enseñanza de lo que habían tenido, ¿no? Para ello, claro, este proceso de transición, para que se produzca, tiene que haber unos factores. Por ejemplo, un factor clave es un proceso de descondicionamiento de las experiencias educativas previas, negativas que han tenido. Claro, tienen que introducirse, tienen que encontrar un contexto institucional totalmente diferente, ¿no? Donde el marco relacional preste atención a los aspectos también emocionales, relacionales, donde haya un clima de aprendizaje seguro, donde no se vean despreciados, donde vean que uno puede tener errores y demás, pero que te aceptan y tienen confianza en ti en que tú puedes seguir adelante, ¿no? Este tema del descondicionamiento no se puede introducir a estos jóvenes otra vez en un marco institucional reglado que funcione igual a lo que aquel en el que fracasaron, ¿no? La importancia del marco relacional, el papel decisivo de los formadores, es decir, son gente muy preparada que ha trabajado con jóvenes conflictivos, que tienen mucha experiencia, no solo en el oficio de enseñar un oficio, un arte, un conocimiento, un área, sino en trabajar con este tipo de jóvenes, ¿no? De alguna manera los formadores también tienen que ser resilientes, es decir, tienen que ser tolerantes a la frustración y trabajar con estos jóvenes requiere esta resiliencia. Dispuestos a cambiar metodologías, a establecer una relación educativa mucho más próxima, dispuestos a trabajar con contenidos y más próximos a la realidad de los propios jóvenes, y todo eso va llevando un proceso al joven de reconocimiento, de reconciliación consigo mismo, de reconciliación con su entorno, ¿no? Y de construcción de otras formas de aprender y otras formas de enseñar mucho más satisfactorias, ¿no? Claro, dentro de un marco también con unos programas, con un conjunto de educadores y unas instituciones que también son programas con un alto grado de individualización, de abordaje de situaciones específicas, de seguimiento pormenorizado de los jóvenes, donde se interesan no solo los niños, sino que los jóvenes también realicen actividades que se identifiquen con la institución, con el grupo, con metodologías activas, con itinerarios laborales flexibles, adaptados a los casos particulares de los jóvenes. Bueno, y claro, todo esto es lo que va generando el caldo de cultivo para potenciar la resiliencia y el reenganche de estos jóvenes. Con esto se llega un poco pues, a las situaciones un poco de resiliencia, de esta resiliencia aprendida, y que ellos, diríamos que donde se derivan mensajes para las escuelas, para el profesorado, que ellos dan, es decir, bueno, yo he pasado por aquí y además es una resiliencia que ellos quieren enseñar. De hecho, algunos de estos jóvenes han vuelto a sus antiguas escuelas a hablar, organizado por sus propios profesores y las direcciones de los centros, a hablar con los estudiantes de esas escuelas y decirles, mirad, yo hice esto y yo me equivoqué. Y me equivoqué, porque no lo hagáis. Es decir, seguid estudiando, hay cosas que os van a costar, hay cosas que hay que mejorar en la escuela, pero no abandonéis. Es decir, esas ganas de ayudar y demás, bueno, esos referentes, ¿no? Es decir, y además, si salís de aquí, tampoco está todo, es decir, que hay más vida más del instituto, ¿no? El mensaje, ¿no? Entonces, son referentes de otros chavales, ¿no? Que ahora están en su misma coyuntura, en su misma encrucijada, ¿no? Si abandonar, no abandonar, porque esto de la escuela no les va, no sé qué, porque su familia tampoco les apoya mucho. Bueno, pues
es un poco esta resiliencia que han aprendido ellos a superar una situación, pero a su vez quieren ayudar a otros jóvenes también a superar esa situación que están viviendo en estos momentos y quieren compartir. Yo les diría eso, dicen, que no abandonen, que lo sigan intentando, que es una cuestión de constancia, que es una cuestión de esfuerzo, que si no luego te vas a arrepentir. Y bueno, y empiezan ellos han vivido ese proceso duro y ahora lo viven también desde esa perspectiva, ¿no? Sobre todo estos jóvenes, la resiliencia significa que tienen un proyecto, han recuperado un proyecto para sí mismos, ¿no? Tienen el sueño de llegar a ser alguien, de hacer algo, de montar un taller, de formarse, porque han visto que hay posibilidades, ¿no? Y que ellos valen para eso. Quieren volver otra vez y sobre todo han recuperado las ganas de aprender, de seguir aprendiendo, de afrontar las necesidades y los problemas que van a tener, pero sabiendo que tienen recursos para salir adelante. Las instituciones en este caso que hemos estudiado del tercer sector, actúan como una llave de reenganche. ¿Cómo? Pues ofertando una gran variedad de programas, diríamos que son mucho más flexibles que las instituciones escolares formales, ¿no? Y currículos mucho más adaptados a estos jóvenes, ¿no? Porque además tienen que atender a una gran diversidad de jóvenes. Hay jóvenes con muchísimos problemas que han estado en centros de menores, jóvenes abandonados, jóvenes sin familia, jóvenes de la calle. Y entonces estas instituciones muchas veces les devuelven, diríamos, a la sociedad. Devuelven a estos jóvenes, recuperan a estos jóvenes para la sociedad. Crean espacios seguros de comunicación, buen clima, decíamos de los formadores, confianza y responsabilización. Empiezan a adquirir hábitos y empiezan a ser tratados como adultos, ¿no? Empiezan a ser tratados como personas adultas, que tienen que tener un horario y un compromiso, y no como niños, ¿no? Les ofertan experiencias de aprendizaje útil, significativo, vinculadas a sus entornos, a las realidades a las que viven, a su sociedad. Se incorporan aspectos de la vida, de su vida cotidiana, realizan procesos de acompañamiento socioeducativo, de transición a la vida adulta. Esto es muy importante, ¿no? Acompañándoles, por ejemplo, lo que son todas las prácticas laborales, ¿no? Con lo que es llaman ahora también la formación dual, es decir, bueno, una modalidad de formación dual más suave, pero donde los tutores de estas instituciones tienen un gran protagonismo a la hora de orientar esas prácticas y seguir sus prácticas en las empresas, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de experiencias son muy, muy importantes. Promueven también el compromiso, la dinamización comunitaria, su participación y demás. Entonces, bueno, realmente estas instituciones, no digo que sean ni mejores ni peores las escolares, sino simplemente son capaces de facilitar el reenganche de estos jóvenes, ¿no? A partir de aquí, pues bueno, tenemos algunas propuestas de mejora que se derivan de este estudio. Bueno, pues que los centros educativos en general, formales y no formales, deben de adaptarse a las necesidades de los chavales, y no al revés. Que se precisa un cambio en el profesorado de educación secundaria y en la dirección de estos centros. Están muy centrados en unos currículos muy veces formalizados, alejados de la realidad, y con una serie de prácticas que se denominan de déficit, ¿no? Bueno, pues este alumnado no puede, pues entonces aquí no, lo retenemos. Este tipo de prácticas de repetición de curso, de repetir asignatura, realmente son nefastas. Es decir, se ha demostrado que no tienen efecto positivo para recuperar a estos jóvenes. Entonces, lo cual es lógico. Es decir, si una persona que le va mal en un proceso y lo que haces es condenarle a repetir el mismo proceso, va a volver a estar mal o peor todavía, más hundido, ¿no? Entonces hace falta un sistema educativo mucho más inclusivo, cambiando
muchas de las dinámicas que existen actualmente en los institutos, de educación secundaria, incluso en primaria también. La implantación de metodologías innovadoras, activas, alternativas a la enseñanza tradicional, ¿no? Con proyectos de aprendizaje más globales, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio, aprendizaje basados en artes, por ejemplo. Estudiamos varios casos también que se están utilizando de esta manera con éxitos muy, muy interesantes. Entonces, bueno, hay que poner en práctica un cambio metodológico. No es un cambio tanto de contenidos, los contenidos están bien, pero son las metodologías, ¿no? Luego, el darles también modelos de referencia a los jóvenes de otros que ya han pasado por donde ellos y que han sabido superar esas circunstancias adversas. Mejorar la difusión de la oferta formativa, que hay más allá de los institutos, en todas estas instituciones. El problema es que muchas veces en los institutos se les da orientaciones, pero no se les dice qué otras alternativas tienen fuera del instituto. Si lo abandonas o si lo dejan o si acaban en el instituto, ¿no? Y hay otras opciones. Hoy diríamos que la trayectoria de los jóvenes son mucho más distintas, más dispersas que las que hacían hace unos años, ¿no? Y entonces hay muchas más ofertas, pero que muchas veces no están informados, ¿no? No llega a todos los chavales, ¿no? Para eso también debería de haber un mayor conocimiento y una mayor coordinación entre las escuelas y los institutos y las instituciones educativas del tercer sector, porque pueden aprender recíprocamente y pueden coordinarse entre ellas, aprender unas de otras y sugerir ideas interesantes, ¿no? Bueno, un poco yo creo que estas son algunas propuestas de trabajo, de mejora. Aquí pongo un artículo que publicamos ya a mediados del proyecto, donde recogemos un poco como buenas prácticas, ¿no? Para los jóvenes que se reenganchan, ¿no? Buenas prácticas de las instituciones. Algunos retos que se pueden derivar también. Bueno, pues construir un sistema educativo inclusivo, evitando el abandono temprano. Es decir, en el fondo, el que haya abandono temprano significa que la escuela falla en su función compensadora, en su función educativa de compensación. No hay que olvidar que los estudiantes que abandonan, la mayoría son los más pobres, los que tienen menos medios, menos recursos, menos apoyo familiar y cultural. Entonces, la escuela tiene que apoyar, tiene que apostar por ese papel inclusivo y compensador de dificultades. Mejorar la capacidad de las instituciones para asumir la integración y el acompañamiento de estos jóvenes. En todos los centros hay jóvenes claramente en riesgo de continuidad, ¿no? Y todas las escuelas pueden detectar perfectamente esos alumnos en riesgo, cuando llevan varios años con ellos, y prevenirlo mediante programas de acompañamiento, de apoyo y de refuerzo. Y no dejarlos en esferas, diríamos, aisladas, ahí en un compartimento, mientras pasa el tiempo para cuando ya tienen la edad, decir, ala, ya puedes irte fuera, ¿no? Pero no han salido con la formación, ni sobre todo ni con las ganas de seguir aprendiendo, que es uno de los objetivos fundamentales de la escolarización obligatoria. Las escuelas pueden mejorar mucho las relaciones interpersonales, el contacto, el vínculo de los estudiantes con las escuelas, con las instituciones escolares. Y pueden implicar mucho más en la vida de la escuela a los propios alumnos. Por otra parte, otro reto está en promover lo que se llama una resiliencia comunitaria. Podemos hablar un poco más de esto, pero la resiliencia no es solo la capacidad de resistencia individual de una persona, sino que también hay una resiliencia comunitaria que es donde se implican asociaciones, ayuntamientos, comunidades, con el bienestar, la protección de las personas que viven en esa comunidad, ¿no? Que los cuidan también, los protegen. Y entonces, claro, estos jóvenes no podrían entenderse, la mayoría de ellos, su proceso de reenganche, si no es porque encontraron en un momento
adecuado la ayuda necesaria en un educador, en la pareja, en un familiar, en una persona referente, en un programa determinado. Entonces, no es solo esfuerzo individual, que es importante, la perseverancia individual, el esfuerzo, sino, diríamos, es un esfuerzo con sentido, que va más allá de la persona, sino que también encuentran un apoyo comunitario. Este concepto me parece muy importante, el de resiliencia comunitaria. Es una comunidad que cuida a sus miembros, establece vínculos y garantiza unas mínimas condiciones mínimas, ¿no? Entonces, ese sería un factor preventivo del abandono. Y por lo tanto, si la resiliencia es importante en las personas, y sobre todo en las personas con mayores dificultades, con condiciones más adversas, habría que asumir que el sistema educativo debería tener como meta el desarrollo de la resiliencia, el desarrollo de la resiliencia, como una, diríamos, una competencia transversal, crítica, que necesitamos todas las personas, porque antes o después todas las personas vamos a entrar en crisis. En fin, el caso es que estas son un poco algunas ideas así de este proyecto, algunos resultados a grosso modo. Estamos publicando alguna cosa, luego os pongo alguna diapositiva con alguna publicación que hemos sacado sobre este proyecto. Y desde luego ha sido un proyecto que para mí ha sido el proyecto con el que he estado más satisfecho de todos los que he participado, ¿no? Ya llevo bastantes años en esto de la investigación educativa y ha sido toda una satisfacción poder encontrarme con estos jóvenes, ¿no? Estos jóvenes resilientes, ¿no? Estos jóvenes que han sabido romper un techo ahí donde ya se daba todo por perdidos, estaban desahuciados, ¿no? Y los testimonios que hemos recogido de estos jóvenes, la verdad es que nos han impresionado por la madurez que tienen, ¿no? Les hicimos al final del proyecto, les invitamos a tener un encuentro con los investigadores, con formadores, y desde luego esta es una foto de un grupo de ellos, ¿no? Jóvenes que veías que tenían un nivel de madurez que nosotros que trabajamos en las instituciones universitarias más quisiéramos encontrar en muchos universitarios, ¿no? Claro, han vivido un proceso duro y lo han superado, ¿no? Pero realmente, bueno, para nosotros son un poco pues, los verdaderos héroes. Obviamente, con los formadores que tienen aquí también en el público, los que ayudaron, los programas, las instituciones, estas que yo he descrito un poco a grosso modo, ¿no? Bueno, y esto es un poco, bueno, este es el libro, yo dejaré la presentación, la tienen en la organización, por lo tanto va a quedar ahí para quien quiera utilizarla. Y este es un libro que hemos sacado hace un mes, en la editorial Grao, que se titula Jóvenes en contextos socioeducativos adversos. Además se puede adquirir, y además en versión online, que suele ser más barata y digo por más complicado que los envíos estos que hay que hacer a veces por correo postal, ¿no? Bueno, para mí ha sido una investigación esperanzadora y me parecía interesante pues, ponerlo aquí de manifiesto en este seminario internacional. Muchas gracias, José. Como siempre, realmente pues ha sido una experiencia realmente creo que innovadora, de trascendencia y como bien has dicho, a la luz de varios años de investigación en el ámbito educativo, pues poder compartir con estudiantes que hayan vivido situaciones, por así decir, adversas que le hayan permitido pues consolidar su camino en función de estos grandes desafíos, ¿no? Y realmente creo que eso es parte de esa asignatura pendiente que todas las instituciones educativas tenemos que pensar y visualizar esa misión social en cuanto a generar estrategias de... Creo que la
llevándonos de la mano en función de poder dar respuestas alternativas ante cada una de estas situaciones, que por supuesto pudiera decir que son situaciones comunes, endémicas, como bien decías, en casi todos los países del mundo, ¿no? Creo que ahí estamos presentes. Y en particular nos gustaría saber si el público tiene algún tipo de interrogante, pregunta que hacerle al doctor José Luis San Fabián Maroto. Creo que todos se han quedado como la doctora Lidia Raffel, adelante. Yo quiero felicitarlo, doctor. Mucho gusto de escuchar este estudio y me recuerda mucho de los estudios que estamos haciendo aquí con jóvenes indígenas, no tanto tanto en contexto de primaria, secundaria, pero también en la universidad. Y estamos justamente buscando conceptualizar esa cuestión del proceso de resiliencia, en donde la misma institución, los mismos profesores pueden actuar como este factor de empuje, ¿no? Porque siempre hay como una figura de un mentor en ese proceso. Podríamos definir así como una institución, como un factor de mentoría, el profesor en esta situación. Sí, claro. Estos jóvenes son ejemplos de resiliencia porque han encontrado también unos asideros, unos apoyos en instituciones, en programas y en formadores en el momento de tomar decisiones importantes en su vida. Podían no haberlos encontrado, seguramente, y a lo mejor salir adelante, pero las posibilidades hubieran sido mínimas, ¿no? En este sentido, claro, es un factor de ellos que han tomado decisiones, pero también es resultado de un apoyo que han encontrado en esas instituciones que les han apoyado después de pasar ese tránsito duro por una situación de fracaso, ¿no? Realmente, por eso la resiliencia, insisto, que no es simplemente la capacidad de las personas de aguantar, es decir, sino diríamos que es lo que han demostrado estos jóvenes es que se ha producido en ellos un proceso también de crecimiento, de maduración, es decir, han aguantado porque hay que sobrevivir, pero podían no haber sobrevivido, pero gracias a que han avanzado a través del aprendizaje, han aprendido sobre sí mismos, sobre sus propios errores y también han visto que no todo el mundo educativo que conocían era el único mundo, que había otros mundos educativos. Eso es muy importante, ¿no? Yo creo que es ofertar a los jóvenes hoy trayectorias muy diversas y no tan uniformes como las que ahora ha ofertado el sistema escolar reglado, ¿no? Muchas veces eso, que les lleven a ellos, por ejemplo, la capacidad de resiliencia es una capacidad de poder ellos explicar qué ha pasado con su vida, es decir, formular una explicación de lo ocurrido. Eso es muy importante. Mira, pues yo abandoné por esto, tuve un momento malo de crisis, tuve unos compañeros, tuve unos factores tal, unos profesores, etc. Eso es importante. Que tengan capacidad de decir, bueno, pero puedo intervenir sobre mi vida, puedo buscar, y que entonces tiene que haber ofertas, tiene que haber apoyos, tienen que encontrar otros programas, otras personas, otros referentes, ¿no? Tienen que tener una capacidad, recuperar esa capacidad de proyectar planes sobre su propia vida. Tiene que haber un equilibrio, por ejemplo, entre los factores de riesgo y de protección. Pero siempre hay en una situación de resiliencia factores de riesgo y de protección. Bueno, claro, si están muy desequilibrados y los factores de riesgo son casos extremos, digo esto porque muchas veces mitificamos el tema, es un riesgo, mitificar un poco el tema de la resiliencia, ¿no? Es decir, bueno, si lo han hecho es una persona, todo el mundo lo puede hacer. No, son un colectivo reducido, que han tenido la suerte, la fuerza, pero también la suerte de encontrar en el momento adecuado la persona, el apoyo, el recurso justo. Pero realmente detrás de esa transición, de esa trayectoria de estos jóvenes, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay mucho fracaso. Y en gran parte
si han salido adelante es porque han encontrado algunos factores contextuales nuevos que les han ayudado. A veces son personales. Una persona puede, un maestro, un buen docente, un buen formador, puede devolverles la vida escolar y laboral a estos chavales, ¿no? Ellos lo dicen así, dicen una frase: no siempre nosotros decidimos escapar, sino que muchas veces son las situaciones las que te obligan a escapar de ello. Y seguramente también es verdad que si no hubieran vivido esa situación de fracaso y demás, muchos no hubieran sabido luego salir adelante, porque esa es otra pregunta que hay que hacerse, claro. Muchos de los jóvenes que aparentemente tienen éxito en nuestro sistema académico, desde el punto de vista académico, en nuestro sistema escolar, ¿salen preparados para la vida? Incluso con buenas calificaciones, con titulación. Encontramos en la universidad estudiantes muy maduros, socialmente, afectivamente, sin autonomía. Una cosa es el éxito académico y otra cosa es el éxito personal, laboral y social. Y no todo, muchas veces no van unidos, ¿no? Yo creo que esto es algo importante también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, que estos jóvenes son un referente, pero hay que, diríamos que apoyarles de alguna manera, hay que buscar otros recursos y no dejarles ahí de su mano, porque no van a salir. Los factores contextuales. Y los centros, insisto, los centros escolares pueden hacer mucho, no solo derivar estudiantes que no quieren o malos estudiantes a centros específicos, o ONGs o asociaciones, no. Pueden ellos trabajar porque tienen recursos y tienen sistemas de tutoría, de seguimiento. Pueden prever claramente qué estudiantes están en riesgo de abandono. Eso lo saben los tutores, lo saben los profesores. Y entonces tienen que tomar medidas. Hay programas de acompañamiento que se han aplicado en Canadá y demás, programas de tutoría donde específica de profesores concretos con estudiantes concretos. Y entonces muchas veces no dejan. El sistema impide que esos alumnos terminen abandonando, los recuperan antes de que abandonen, ¿no? Claro, hay que prevenir, hay que prevenir. A veces hay que trabajar también con las familias, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que para mí esta investigación para mí es una lección de optimismo, es decir, yo digo que un poco que trabajar la resiliencia es un poco un antídoto del determinismo social, ¿no? Que siempre nos invade en educación. Bueno, no, con estos chavales no se puede hacer nada porque mira de qué contexto vienen, ¿no? Y en cambio, bueno, pues ver que estos jóvenes que venían de minorías étnicas, de familias desfavorecidas, familias deshechas, etcétera, y has visto que han salido adelante, también con apoyos comunitarios de programas y demás, pero que han salido adelante, pues yo creo que eso es decir, bueno, pues la escuela y la educación puede realmente tener una función recuperadora y compensadora de los déficits sociales, de clase social, de cultura, de los que viven en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco lo que yo lo quería plantear. Y luego hay unos elementos claves como son los formadores, la figura del tutor, bueno, realmente importantes para darle el impulso a estos chavales, ¿no? Es decir, no, son edades malas, son edades conflictivas, la adolescencia, pero precisamente por ser edades complicadas necesitan un apoyo mayor. No podemos, aparentemente son adultos, pero todavía no son o no les hemos formado para ser adultos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que pues muy atinadas las palabras, las reflexiones y en momentos y contextos como los que estamos viviendo, donde realmente esa resiliencia tanto individual como comunitaria, que me pareció también un término pues muy efectivo para profundizar y por supuesto pues condicionar en nuestros modelos de actuación, ¿no? Para poder ir visualizando estos espacios hacia la transformación. En el chat hay varias reflexiones, creo que todas son de reconocimientos, de realmente, bueno, pues nos están dando elementos de gran aceptación de este proyecto.
Para nosotros, pues también escuchar este tipo de proyectos en estos tiempos, pues nos revitaliza a pensar y reflexionar en el qué hacer. Nos decían por aquí que para México, ante las situaciones de la brecha digital en condiciones de confinamiento, pues también se ha ido generando este tipo de problemáticas de muchos estudiantes han estado abandonando el sistema escolar y que realmente, bueno, pues son situaciones que requieren de un análisis, de ir visualizando desde las instituciones educativas el qué hacer y un qué hacer en función de esa mirada inclusiva. Entonces, no sé si hay algún otro de los miembros de la sala que quiera hacer uso de la voz. Bueno, pues si no es, es decir, si no tenemos otra participación, sí nos gustaría agradecer al doctor José Luis San Fabián Maroto, que como siempre, pues ha estado presente en cada uno de nuestros llamados para poder apoyar y aportar a la comunidad académica este tipo de proyectos, de reflexiones que realmente enriquecen y a la vez, pues, nos deja pues muchos desafíos, ¿no? Creo que es parte de esta comunidad, la generación de redes de intercambio para poder lograr y construir estrategias que condicionen pues este tipo de acciones en función de garantizar que desde las instituciones educativas se le dé sentido a la dimensión educativa que se requiere, porque realmente para eso están. Entonces, agradecer al doctor José Luis San Fabián Maroto sus palabras, sus conferencias. Este proyecto realmente adquiriremos el libro para poder realmente refrescar todas estas ideas, retomando la voz de cada uno de los actores en este sentido. También pues agradecer la participación de todas y todos aquí presentes. Tenemos presentes pues desde diferentes lugares del país, de México, diferentes escuelas normales, universidades, también de la Universidad de Oviedo. Veo que ya se pudo conectar el doctor José Luis Belver. Muchas gracias, doctor, qué bueno que está por acá con nosotros. Y por supuesto, agradecerle a todas y a todos ustedes la participación en esta sesión. A continuación, pues dejamos en el chat y nuevamente vamos a colocar el link de la sesión del día de la siguiente conferencia para que todos estemos en esta sala, nuevamente nos conectemos en esta sala, de forma tal de que podamos tener más acceso, ya que en esta conferencia se quedaron muchas personas fuera, porque nada más teníamos la posibilidad de podernos conectar 100 personas. Entonces, le agradecemos mucho al doctor José Luis San Fabián Maroto, le haremos llegar pues su reconocimiento a través de estas vías para que, bueno, realmente dar cuenta de su aportación a nuestro Congreso. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes.